Hola, aquí están las instrucciones para el proyecto, vamos a leerlas y también les quiero hacer como un recuento de, como de algunos errores, algunos aciertos en las locomotoras que hemos estado practicando para que los tengan en cuenta para esta semana ya realizar de la mejor manera su dibujo. Entonces, bueno, vamos a utilizar estas vistas que tenemos acá, ¿verdad? Siguiendo estas vistas, dibuje la figura en perspectiva según lo estudiado en clase. Debe dibujar las vistas también dentro de su lámina de proyecto, o sea que ustedes van a trabajar, aunque trabajen de tamaño como de bitácora, lo que yo les pido es que por favor lo hagan en medio pliego o en pliego para que tengan más espacio para trabajar y sea mejor. Y bueno, siempre que vamos a dibujar con vistas tenemos que tener el dibujo a la par también de las vistas. Entonces, aunque las vistas yo se las estoy dando, ustedes las van a traspasar a su dibujo, las van a dibujar ahí, siempre manteniendo el orden, ¿verdad? Que tenemos la frontal arriba, que tenemos la planta abajo y la lateral al lado de la frontal, ¿verdad? Ahí donde están ubicadas cada una de ellas. Y manteniendo las relaciones de tamaños, ¿verdad? Que todas las relaciones de tamaños sean coherentes entre ellas. Acá tenemos que usted puede simplificarlas moderadamente, siempre manteniendo la coherencia entre las vistas y con el dibujo en perspectiva que van a realizar. Y las pueden modificar, por ejemplo, podrían quitarle estas partes de los conos, ¿verdad? Como yo le quité los conos que habían antes acá y la transformé en cilindros, pero siempre deben conservar los cilindros en las ruedas, o sea que no vayan a quitarle del todo las elipsis, sino que tengamos las ruedas cilíndricas. Pero pueden simplificarles algunas otras partes si todavía para ustedes es muy compleja la figura. Y bueno, este proyecto lo vamos a trabajar por etapas. Entonces, vamos a ir trabajando poco a poco para irnos asegurando de que cada etapa vaya saliendo de la mejor manera y pueda favorecer al final el resultado. Entonces, vamos a ir subiendo las diapositivas en esta semana de acuerdo a las etapas del proyecto, ¿verdad? No importa si unos trabajan las etapas más lento y otros las trabajan más rápido, pero sí que estén todas las etapas y ojalá que las puedan revisar, ya sea con su pareja de trabajo o a mí también me las pueden mandar, pero yo ya no les voy a rayar encima, sino que nada más les voy a decir, bueno, esa perspectiva todavía no está correcta, o sí, ya está lista, o así, ¿verdad? Pero como ya es el proyecto, ya sería más como solo sugerencias. Entonces, bueno, lo primero que debemos conseguir es tener un cubo proporcionado, que tenga unas buenas fugas y que se sienta que es igual de alto, de ancho y de profundo. Y muy importante, en tono suave, suave. Y que incluya ahí mismo las correcciones, o sea que si ustedes hacen un cubo y tienen las fugas mal y las corrigen, no se vayan a hacerlo a otra hoja, porque cuando uno empieza de cero es muy posible que vuelva a tener nuevamente errores. En cambio, cuando uno corrige en el mismo dibujo y ve los errores a la par y ve lo que está bien, como que es más fácil que entienda y que aprenda y que no vuelva a cometer el mismo error. Entonces los errores se incluyen ahí, las correcciones se incluyen en el dibujo y por eso es muy importante que se dibuje suave, 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 suave en esta primera etapa. Eso sí, si dibujaron muy fuerte, ahí sí pueden hacer uno de nuevo hasta que se obliguen a hacerlo suave, 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 suave. Luego, la segunda etapa muy importante es que tengan un boceto rápido o un trabajo anterior donde se soluciona la figura y en el mismo punto de vista, ¿verdad? Porque ya hemos estado trabajando con estas vistas, pero quizás el cubo que ustedes dibujaron ahora está en un ángulo diferente. Entonces es bueno solucionarlo de manera rápida, hacer todas las piezas y que estén en ese mismo punto de vista para poder trabajar con comodidad y no estarse perdiendo en el dibujo. La siguiente etapa sería tener las divisiones necesarias para construir la figura. Muy importante, conectadas internamente, ¿verdad? No se vale solo hacerlas por fuera. Tienen que estar conectadas y ver que sean coherentes, que calcen.
Y muy importante también, ahí todavía estamos en tono suavecito, con línea fluida que va y se devuelve, continua, suavemente. Pueden usar números, pueden usar signos, letras, lo que quieran para no perderse, pero no pueden usar ahorita colores. Pueden trabajar en lápiz, tipo 6B o por ahí, o también pueden trabajar en lapicero. Y no pueden usar borrador, no pueden usar regla, por favor. Y vamos a ver, entonces seguiría ya lo que es el dibujo de la figura con toda su transparencia, muy importante porque algunos y algunas todavía no están aplicando siempre la transparencia. ¿Qué es la transparencia? Que todas las partes de la figura, aunque las tapen otras partes, se vean, que se vea su forma completa, que todas las aristas del objeto estén repintadas en tono medio para que sean visibles a través de todo. Por eso se llama transparencia, porque se ven unas partes a través de las otras. Entonces, que las elipses que hay que hacer, que estén completas. Los contornos de las ruedas, todo lo que todo sea visible. Luego, como ahí todavía estamos en un tono medio, sería un tono medio suave todavía, ¿verdad? No fuerte, pero sí visible. Más medio que suave, pero no medio muy fuerte. Luego seguiría la revisión de la coherencia entre las partes y las correcciones también en tono medio. Entonces ustedes dicen, bueno, ya tengo todo el dibujo listo, ya están ahí todas las partes, ahora me echo para atrás y observo. Las ruedas van en la misma perspectiva, van todas hacia la fuga. Se ven más grandes las partes del frente, se ven más pequeñas las partes de atrás, ¿verdad? Eso es todo lo que les voy a mostrar ahorita con unos ejemplos de los trabajos de ustedes, para que afinemos ese ojo de qué es lo que hay que revisar en este momento cuando yo reviso la coherencia y hago las correcciones ahí mismo, porque todavía estoy en tono suave medio, entonces todavía puedo hacer correcciones. Una vez que ya yo lo corregí, ya estoy así súper contenta con mi trabajo. Ojalá el jueves en la mañana sea este momento. Entonces yo digo, ok, listo, ya va la calidad lineal. Entonces voy a realzar la profundidad, ¿verdad? De atrás hacia adelante. En ese sentido sería de atrás hacia adelante, ¿verdad? Lo que está más arriba en el dibujo está más atrás y lo que está más abajo en mi lámina de dibujo está más al frente. Entonces todo lo que esté aquí abajo va a ir más fuerte y todo lo que va a estar aquí atrás más suavecito, y va aumentando, ¿verdad? Va como de tono medio, que ya yo tenía toda la figura en tono medio, va aumentando, aumentando, aumentando hasta el tono más fuerte adelante, que sería abajo en el dibujo. Y bueno, que sea gradual es importante, ¿verdad? Y que sea exagerado, porque todavía estamos muy tímidos y tímidas en ese sentido. Hay que exagerar lo que se sienta realmente la diferencia. Y que no se sienta solamente en la parte más de al frente, ¿verdad? Sino que gradualmente se vaya sintiendo una progresión. No como que haya una progresión aquí y luego de aquí para atrás todo está igual. Y bueno, yo les sugeriría que dejen el dibujo de las vistas en la lámina para el final, para cuando ya hayan solucionado como toda la parte más compleja y más importante del proyecto, ya luego nada más hacer este dibujo de las vistas, pasarlo a la lámina ahí en una esquinita. Que si ustedes modificaron en algo las vistas, pues el dibujo que hacen es el dibujo modificado. Ok. Entonces, bueno, vamos a ir a ver estos ejemplos que les tengo. Entonces, vamos a ir observando qué cosas hay que mejorar en estos dibujos o qué cosas se están haciendo que no se deben hacer. Por ejemplo, no vamos a repintar líneas, digamos, cuando tenemos un cilindro, no le vamos a repintar, por ejemplo, estas líneas que están adentro del cilindro. Solamente vamos a repintar, ¿verdad? Ni esta, porque esas son líneas estructurales. Son, qué sé yo, como las mediatrices o así, esas las repintamos cuando tenemos que hacer lo de la malla gráfica, por ejemplo. Pero ahorita no, ahorita solamente estamos repintando las aristas. Entonces, lo que iría repintado en ese cilindro, además de las elipses, serían sus aristas, sus contornos, sí, sus contornos en este caso, porque el cilindro, al tener una superficie curva continua,
realmente no tiene como algo que yo pueda llamar una arista, sino que se llama contorno, porque se ve como una arista, pero solamente en el punto de vista, desde donde lo estoy viendo. Pero si yo llego e intento tocar esa línea en el cilindro, me doy cuenta que es una superficie curva. Pero bueno, entonces, lo que yo puedo repintar son solamente los contornos de los cilindros, que en este caso, vean que en este que está en la otra dirección está correcto, es este contorno y este contorno. Igual en este cono está correcto, tiene repintados sus contornos, o sea, sus partes externas que definen su volumen, su superficie. Pero no estas líneas que en realidad son líneas de estructura, entonces no se repintan. Y bueno, otra cosita que podemos ir viendo acá de una vez es que no nos queden picos, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros tenemos un cilindro, sus contornos siempre van a ser con una curva gradual, o sea que uno viene acá y se monta en la curva y repinta la forma manteniendo la curva, no hace así como un piquito acá, ¿verdad? Porque entonces pierde la forma de redondez que trae el cilindro, debería ir más como por acá y subirse en la recta y esta forma de arriba. Y otra cosa es que las elipses deben ser simétricas. Entonces toda esta pancita que se está haciendo acá la está deformando. Y otra cosilla que podríamos aprovechar para notar acá es que aquí hace falta la transparencia de esta caja que sostiene este techo, ¿verdad? La cara de arriba, para ver cómo se une esta figura con esta figura. Siempre tenemos que tener claridad en donde se unen las figuras, entonces por eso es que dibujamos siempre la transparencia de las figuras, ¿verdad? Es muy importante que podamos ubicar dónde termina una figura, dónde pega con la otra, ¿verdad? Vamos a hacer siempre la transparencia para poder ubicarnos bien. Y bueno, cuando hacemos esa transparencia debemos fijarnos que vaya hacia las mismas fugas, ¿verdad? Tratar de mantener esa coherencia. Entonces, por ejemplo, acá, este contorno que yo hice, vean que no está yendo exactamente hacia la fuga. O sea que ese contorno debería ser como así. Y entonces eso que me dice que yo voy a tener que corregir esta elipse. La elipse del frente, tratar de hacerla un poco más alargada para que me llegue a donde tiene que ir ese contorno. Y si veo que se me deforma mucho, entonces lo que podría hacer es intentar bajarla de la elipse de atrás, pero yo creo que en este caso es mejor hacer más grande esta para que ese contorno me vaya en la misma dirección que la fuga. Bueno, aquí lo estoy haciendo rápido, no está tan preciso, pero espero como darme a entender. Y otra cosa que también podemos aprovechar para marcar acá son, por ejemplo, estas distancias. Cuando tenemos un cilindro centrado dentro de otro, ¿verdad? Una elipse dentro de otra, según la perspectiva debería verse más grande el lado que está más al frente, ¿verdad? Que sería este, debería verse más grande, y el lado que está más atrás debería verse más chiquito. Entonces este cilindrito debería estar más como por acá. Ok, creo que eso ya estaría bueno por acá. Vamos a pasar a otro ejemplo. Ok, acá también lo que les quería mostrar son eso mismo de cuáles contornos, cuáles líneas no se deben repintar. Por ejemplo, esta línea, acá no hace falta repintarla, más bien nos confunde, al igual que esta, al igual que esta. ¿Por qué? Porque son líneas de construcción, simplemente me está diciendo que esa es la mitad del objeto. Entonces no las tengo que repintar, tampoco estas líneas, porque estas líneas no son una arista real en el objeto, ¿verdad? Yo no puedo tocar esa línea y sentir ahí un volumen.
A ver si hay alguna otra más, me parece que no. ¿Cuáles sí están correctas? Están correctas las que marcan las superficies, ¿verdad? Que marcan el volumen, a dónde termina esa superficie curva del cilindro. Y estas, porque estas sí son cortes, ¿verdad? Aquí sí hay realmente un cambio en la superficie que tiene estas aristas. Yo estas aristas las puedo tocar porque le hicimos un corte a la mitad a ese cilindro. Entonces todas estas partes sí se repintan. Luego acá esta parte sí se repinta. Es un contorno, es el contorno de ese cono, ¿verdad? Y vamos a ver qué más podríamos decir por acá. Ok, acá sucede lo mismo que les decía de las distancias, ¿verdad? Aquí hay una distancia más pronunciada y está más atrás. Y aquí hay una distancia menor y está más al frente. Por lo tanto se siente como que está descentrado esta figura acá, ¿verdad? Debería estar más hacia allá, hacia la profundidad. Y bueno, en las vistas esta figura era cilíndrica, entonces sería mejor porque como que digamos estéticamente calza mejor, ¿verdad? Con las ruedas, que tenga que esta pieza sea un eje cilíndrico y no cuadrado. Entonces bueno, eso sería mejor cambiarlo. Y ¿qué más podríamos ver acá? Bueno, también en el cubo acá podríamos notar que este cubo está isométrico, incluso se le abren un poco las fugas, ¿verdad? Aquí, en esta dirección, no está sucediendo que se cierren las fugas, ¿verdad? Que se vayan a juntar en algún punto por allá, sino que van paralelas e incluso se abren un poquito. Y lo mismo pasa en este sentido. Entonces ese cubo no tiene perspectiva y entonces esto hace que no se sienta tanto la profundidad y también nos afecta realmente la figura, porque vean por ejemplo acá, cuando debería verse la llanta del frente, la rueda del frente más grande, se está viendo un poquito más pequeña, ¿verdad? Está sucediendo como lo contrario del efecto que realmente queremos lograr. Entonces hay que ponerle atención cuando empezamos a hacer el cubo, que no se nos hagan los ángulos casi iguales, ¿verdad? Deberíamos tener idealmente un ángulo mucho más abierto, mucho más acostado y un ángulo mucho más elevado, y que esta distancia sea mayor a 90 grados, mayor a 90 grados, para que la perspectiva nos vaya favoreciendo en el sentido de la sensación de profundidad. Y bueno, cuando hacemos los lados de arriba, pues fijarnos que vayan a fugar, ¿verdad? Que no vayan paralelos, sino que se vayan fugando y que vayan manteniendo unas proporciones coherentes. Vamos a continuar con otro ejemplo por acá. Ok, ¿qué podemos ver acá? Ok, principalmente como estos cilindros, ¿verdad? Que están dentro de un cilindro más grande y que no están centrados. En este caso no es tanto el descentrado como en la perspectiva, sino más bien que parece que se cayeron, ¿verdad? Como que está más abajo del centro. Entonces hay que ver de qué manera construir las cajas contenedoras, ¿verdad? Que aquí se ven como que hay unas cajitas contenedoras, pero como que están tal vez puestas al azar, ¿verdad? Por intuición o así. Entonces hay que ver de qué manera construirlas realmente. Y entonces que ese cilindro me quede alineado con el centro del cilindro grande, ¿verdad? Hablando como de cilindros contenedores, de estas como que digamos tajaditas de cilindro que son las ruedas, ¿verdad? Que me queden alineados, no que me quede uno más abajo, más torcidito, ¿verdad? O uno que está, parece que está donde debería estar centrado, pero vea, se viene para abajo. Entonces eso es algo que podríamos ver acá.
Luego también, por ejemplo, como estas cosas que me hacen dejar de sentir que las ruedas son cilindros, se empieza a sentir como que es algo más redondo en todos sus lados, ¿verdad? Como más como un marshmallow o algo así. Los cilindros tienen sus caras de elipse, ¿verdad? Pero los contornos que las unen son rectos, porque si los hacemos como gorditos, pues estamos diciendo que la figura es diferente. Entonces eso es lo que está pasando acá, que están como muy redonditos los contornos, entonces nos confunden. Y además no están yendo hacia las fugas también, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué más podríamos ver? Ok, ahorita más adelante vamos a ver esto, pero vean acá donde dejó de repintar y hace falta esta cara de la elipse, ¿verdad? Que se ve, que es visible, que debe ir con la calidad lineal y también su transparencia, ¿verdad? Porque si no nos perdemos y se deja de sentir sólido el objeto. Igual acá, ¿verdad? Está haciendo falta la pieza que une las ruedas, el eje central de las ruedas, y deberíamos como hacerle una elipse cada vez que tiene un grosor diferente, ¿verdad? Que entra dentro de la rueda, ver dónde es que entra dentro de esta figura más cuadrada, prismática, ¿verdad? Ir entendiendo todas las partes del objeto por separado. Me parece que esos cubos andan bastante bien proporcionados. Eso es algo que resaltar por acá, muy importante, ¿verdad? Se ven bien las fugas, se ven bien las proporciones. Ok, vamos a ver qué tenemos por acá. Acá tenemos, tenemos marcadas las fugas, ¿verdad? Que no se están fugando bien. Esos, los contornos, al repintarlos en las ruedas, se están inclinando en una dirección diferente a la que debería ser la fuga, ¿verdad? Si vemos, la fuga va por ahí y el contorno se está yendo más para arriba, y en este caso la fuga iría por acá, pero se repintó el contorno más abajo. Entonces eso hace como una deformación y la rueda ya no se siente coherente. Y bueno, aquí pasa lo mismo que hemos visto anteriormente, que hay mucho espacio para arriba y poco espacio para abajo. Entonces este cilindro central no está bien centrado. Debería ir quizás un poco más arriba, ¿verdad? O esa rueda tal vez debe ir un poco más abajo. Hay que ver a dónde es que hay que ajustar para que sea coherente. Y bueno, acá en la diapositiva que sigue vamos a ver la construcción de ese cilindro, de esa chimeneita del frente. Ok. Lo que yo les quería hacer notar acá es que ocupamos que no nos coincida el contorno del cilindro con el corte que le estamos haciendo, porque el corte es en la mitad del cilindro, ¿verdad? Va alineado con las mediatrices, que las mediatrices las hacemos como parte de la estructura. Entonces, en los cilindros casi que nunca coinciden las líneas de las mediatrices, estas verticales, con los contornos de los cilindros, sino que siempre hay un poquito de volumen, ¿verdad? Porque eso solo podría coincidir si estuviéramos viendo, incluso creo que ni en un solo punto de fuga, porque si estuviéramos viendo el cilindro en un solo punto de fuga, la mediatriz iría por acá. Entonces los contornos de los cilindros serían estos y los contornos de las mediatrices irían como por acá por dentro. Pero bueno, cuando lo vemos en 3/4, entonces las mediatrices generalmente están así, ¿verdad? Entonces no coinciden con los contornos de los cilindros.
sino que siempre hay un espacio. ¿Por qué? Porque si no se aplana la figura. O sea, si yo tengo una figura que es así y yo estoy diciendo, solo porque le hago una formita así, que eso es un cilindro partido a la mitad, pues la verdad es que no se entiende, ¿verdad? Se ve raro. En cambio, si tenemos como acá un espacio del borde que nos marca cómo es realmente esa figura, ese corte. Se me apaga el lapicerito este. Entonces ya se ve el volumen. De igual manera acá, ¿verdad? Que se vea la curvita del volumen de ese cilindro, donde se separa de esa vertical. O sea, que cada parte realmente tenga su volumen, que esté bien construida y de acuerdo a la perspectiva. Y bueno, lo que tenemos marcado con rojo es de lo que les he venido hablando antes, ¿verdad? De que las fugas se están abriendo, ¿verdad? Que tenemos esta rueda de adelante que debería ser más grande, la tenemos más pequeña que esta que está más atrás. Y bueno, que también se le están haciendo algunos piquitos, algunas deformaciones. Y bueno, entonces ya vamos a pasar a la siguiente. Ok, acá tenemos de igual manera de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Tenemos esta figura que es un cilindro que estamos diciendo que tiene un corte y vean que se ve muy plano porque sus contornos coinciden en los dos lados con el corte. Entonces realmente como que no puede ser realmente una figura así en 3D. Tendría que verse un poquito del lado de acá, porque la estamos viendo en 3/4, no la estamos viendo de frente, ¿verdad? Vean que todo el objeto nos dice que lo estamos viendo de 3/4, que estamos viendo un poco más de este lado y un poquito menos de este lado, pero estamos viendo los dos lados. Entonces acá, igual como les hice en el anterior, el cilindro tiene que ir un poquito para afuera para encontrarse con este espacio, con este contorno, con este pedacito de volumen que nos va a decir que ese objeto lo estamos viendo en esta perspectiva. Y lo mismo en este lado, la elipse tiene que salirse un poquitito, o más bien puede salirse y le podemos hacer acá un poquito más de volumen, o también podríamos meterlo, ¿verdad? Podríamos decir que el corte está más bien allá más adentro y venimos acá y hacemos el corte más adentro. Y bueno, en ese caso tendríamos que borrar esta esquinita. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos tenemos que tener ese volumen, digamos, debemos tener esta gradita, ¿verdad? Esta diferencia en la vertical, en ese contorno donde se hace el corte. Y del otro lado debemos tener este espacio de grosor entre el corte y el contorno externo del cilindro. Si no, la pieza no va a estar correcta de acuerdo a esta perspectiva. Y otra cosilla que podríamos señalar en este dibujo, se me apagó el lápiz otra vez, vamos a ver. Son estas cositas. La línea está un poquito rígida porque va como dibujando como que de a poquito se hace peluda, entonces acordémonos de subir y bajar por la misma línea, subir y bajar, siempre subir y bajar constante. Si tengo que venir de acá a acá, voy y vuelvo, de acá a acá, voy y vuelvo, de acá a acá, no importa si es muy largo, voy y vuelvo, no importa si sucede esto de que se me separan, yo lo intento otra vez, voy y vuelvo, tal vez voy más rápido, voy más lento, pero trato de ir generando una sola línea. Vamos a ver qué más podemos notar por acá. Ok, esta linecita
se está abriendo un poco de la fuga. Vea que la fuga va por acá, entonces esa lineecita debería ir un poco más hacia arriba, ese contorno. Entonces yo tengo que ver si disminuyo un poquito esta elipse o si aumento un poquito esta de acá, para que esos contornos me queden coherentes. Eso es lo de la coherencia que les decía, creo que es el penúltimo paso, ¿verdad? Entonces yo vengo y reviso, ok, este contorno va hacia la fuga o no va hacia la fuga, ¿está fugando o no está fugando? ¿Cómo están todos? Y todos los reviso, los que están bien los dejo bien y los que hay que corregir los corrijo. Luego hay otra cosilla, ok, estos los voy a borrar porque me parece que andan bastante bien. Luego vemos también la coherencia en las formas de las elipses. Entonces vemos, por ejemplo, la coherencia en estas 3 elipses y en las grandes que las rodean. ¿Qué podemos notar aquí a primera vista? Este tiene picos y está un poco como alargada, como ovalada hacia arriba, un poco cerrada. Esta me parece que es la que anda mejor, tal vez inclinarla un poquito más para allá. Y esta, vean que tiene aquí una pancita, está como más ancha que las otras. Y ella está un poco más atrás, entonces debería ser como un poquito más chica, más bien. Entonces tal vez esta hay que hacerla un poquito más flaca, hay que revisar ahí la construcción a ver qué fue lo que pasó. Igual en eso de la coherencia, aquí me parece que anda bastante bien, pero entonces revisar cómo andan las fugas, ya como en macro, ¿verdad? Como ver de rueda a rueda qué está pasando con las fugas, igual con las ruedas de atrás, ver qué está pasando allá. Y qué más, bueno, a veces hay que revisar también esto, ver si está centrado acá, debería haber más distancia de este lado y menos de este lado. Ok, creo que eso sería por acá. Bueno, en este cubo se están abriendo las fugas, es importante notarlo para que se acostumbren a notarlo, ¿verdad? Estas de acá se están abriendo bastante. Ven que es más alta esta arista que esta que tenemos acá, se quedó más chiquitita, y la del frente debería estar mucho más grande. Vamos a ver, ok, acá ya vienen las correcciones, pero quiero que las noten. Estos elipses que dibujé en morado son los que deberían ser visibles y en celeste los que deberían estar en la transparencia. Y aquí faltan algunos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Acá nada más me gustaría que lo noten. Vean esta elipse de acá. Vean que me está como confundiendo, ¿verdad? Porque hace sentir como si hubiera un hueco en esa rueda o algo así, como que uno no entiende. Porque este lado está repintado muy fuerte, como si estuviera al frente, como si estuviera visible, está casi más fuerte que esto, ¿verdad? Entonces, eso me da la impresión, la sensación de que hubiera un hueco ahí. Y luego no tengo en transparencia por dónde es que ese elipse continúa, ese cilindro llega y se pega a esta pieza, ¿verdad? A la pieza cuadrada esta del centro. Entonces me hace falta esa elipse que debería ir como, ¿verdad? Coherente aquí, con una misma dirección. Vean que acá se me va un poco más para arriba la línea. Y luego aquí llego y sí tengo esta elipse de este lado, ¿verdad? Que es visible donde se ve el cilindro. Pero también me hace falta una aquí en transparencia, que es la que iría centrada en esta elipse grande del lado interno de la rueda, ¿verdad? Yo debo tener esas elipses en transparencia, entonces eso es lo que vamos a ver en la diapositiva que sigue. ¿Verdad? Yo aquí tengo las elipses todas las elipses que existen estructuralmente en esta figura, ¿verdad? Desde donde está afuera de la rueda, que tal vez podríamos decir como si fuera un hueco, ¿verdad? Como que fuera un cilindro vacío, entonces se ve aquí el hueco.
Luego se ve donde pasa por esta otra elipse grande, por el centro de esta elipse grande. Luego esta sería el volumen que tiene, ¿verdad? Entre este espacio. Sería como decir este pedacito de cilindro. Estamos marcando esta elipse, ¿verdad? Esta elipse debe ir bien marcadita. Luego esta es esa misma elipse, pero al otro lado de esta caja, de la caja central, en transparencia. Y esta elipse de acá, que serían las que habría que marcar. Ahora las voy a poner en negro y con letra gorda, con línea gorda. Las elipses que deberían ir bien repintadas con la calidad lineal, porque son las que están visibles, ¿verdad? Aquí ya tenemos la caja del frente. Bueno, igual ahorita lo vamos a ver en algunos dibujos que tienen esta parte más correcta. Y listo. Algo así. Ahí se me resbala un poco este lápiz y a veces se apaga, pero bueno, ahí espero que se entienda. Y vemos acá otros ejemplos donde está pasando algo bastante parecido, ¿verdad? Tenemos repintadas unas elipses, pero no todas las que son necesarias. Entonces vamos a bajarle un poquito el tamaño a la línea. Aquí esta elipse no debería estar repintada porque esta elipse está alineada con esta, ¿verdad? Está allá adentro, o sea que esta la tapa. Aquí debería haber una elipse, vamos a hacerla con verde. Una elipse que esté centrada con esta. Y entonces esa es la que debemos repintar, ¿verdad? Y repintarla tanto en transparencia como con calidad de línea. Con calidad de línea de este lado que se ve y con transparencia de la otra parte. Y entonces toda esta parte debería quedar con tono medio porque está en transparencia dentro de esta rueda. Y en esta rueda, en este lado está todo correcto, nada más que hace falta hacer en transparencia la elipse que está en el centro de este lado de la rueda, ¿verdad? Parece un aguacate. Ok, vamos a ver qué más. Ok, vamos a cambiar de color, si el lápiz se prende. Ok, según lo que estábamos viendo antes, esta piecita cilíndrica con corte central está bastante bien construida, pero según la teoría de las elipses, que ahorita creo que la tenemos en otra diapositiva más adelante, cuando una elipse está sobre una superficie horizontal, se mantiene siempre horizontal, no se inclina. Solo se van a ver inclinadas las elipses que están sobre una superficie vertical, sobre un plano vertical, contenidas en un plano vertical. Pero cuando están contenidas en un plano horizontal, siempre tienen su eje mayor horizontal y nunca inclinado. Entonces lo que está pasando acá es que esta elipse contenedora de este corte, de este cilindro, tiene su eje mayor un poco inclinado. Entonces deberíamos corregirla porque eso hace que se vea como aplastado. Lo notan. Ahorita voy a borrarle las líneas y van a percibir que se ve un poquito como que fuera más flaco en un sentido. Entonces esta elipse hay que corregirla un poco de manera que su eje mayor sea horizontal y no inclinado. Y recuerden que lo pueden repasar en la teoría de las elipses, que el eje mayor de una elipse no tiene que coincidir con las mediatrices, ¿verdad? Las mediatrices están de acuerdo a las fugas. Entonces tal vez lo que pasó en esta es que estábamos tratando de hacer coincidir la mediatriz con el eje mayor y entonces por eso se nos deformó.
Entonces, bueno, yo voy a borrar esto acá para que tengan la sensación, para que puedan apreciar que ese cilindrito se está viendo un poco deformado, ¿verdad? Se ve como ovalado, como que fuera, en vez de ser un cilindro así redondito, se ve como si fuera alargadito. Y bueno, en cuanto a la calidad lineal, está bastante bien ese dibujo. Tal vez nada más hay que fijarse un poquito, digamos que, vamos a ver con cuál color lo hacemos. Puede ser con este morado. Ok, la línea que tenemos más gruesa acá es esta, ¿verdad? Entonces, eso que me está diciendo que esta parte es la parte que yo tengo más cerca de ese objeto, desde donde yo lo estoy viendo, ¿verdad? El dibujante es el espectador al mismo tiempo. Entonces, en realidad, esta esquina está ubicada sobre este plano, ¿verdad? En la planta. Y entonces, si yo le pongo aquí una horizontal, todo esto que yo tengo acá está más cerca de mí, ¿verdad? Porque lo que yo tengo más cerca de mí de todo este cubo es esta esquina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta rueda yo la tengo, que esta parte está ubicada justamente acá, ¿verdad? En este espacio, en esta esquina, está de aquí para arriba. Todas estas líneas del frente deben ser más fuertes que las que están allá un poquito más atrás, ¿verdad? Entonces la parte más fuerte de esta locomotora en este punto de vista debería ser estas líneas. Y de aquí para atrás voy a ir disminuyendo un poquito a poco, ¿verdad? Voy a ir disminuyendo pensando como en estas líneas, en qué está encima de este nivel, qué está encima de este nivel, ya va un poquito más claro, un poquito más claro, un poquito más claro, hasta que donde está la rueda, esta rueda del final, ¿verdad? Va a ser lo que está más suavecito. Pero entonces sí hace falta acentuar un poquito más esta rueda de adelante, de la izquierda, que es lo que está realmente más cerca en este ejemplo, en este objeto desde este punto de vista. Ok, estas las puse por acá porque también andan muy bien con la profundidad por tono y grosor, la calidad de línea. Vamos a revisarlas, a ver si hubiera algo que señalar. Y vamos a ver, ok. Bueno, acá ya está como más fuerte, ¿verdad? La calidad de línea de este lado. Y eso está bien. Pero también hay que ir como aprendiendo a percibir un poco más la profundidad, ¿verdad? Porque ahora está más fuerte todo lo que está de este lado y más clarito todo lo que está del lado derecho. Pero nosotros estamos viendo tanto el lado izquierdo como el lado derecho, no es que uno está mucho más atrás que el otro, entonces hay que ir como progresivamente, como que desde esta esquina ir disminuyendo la calidad lineal tanto hacia un lado como hacia el otro, porque ambos lados van avanzando un poquito hacia atrás. Tal vez incluso esta parte debería ser más suavecita, ¿verdad? Que esta, porque vean que esta cara del objeto yo la veo más. ¿Por qué sé que la veo más? Porque tiene el ángulo más acostado, más cercano a la horizontal, o sea que lo tengo más de frente, mientras que este ángulo de la perspectiva está más elevado. Quiere decir que se está yendo más hacia la profundidad, más atrás. Entonces eso es algo que podríamos mejorar ahí. Por lo demás anda bastante bien. Tal vez se podría repintar un poquito más la transparencia, sobre todo de la rueda de atrás, ¿verdad? Que sea como más visible. Y sí, tal vez un poco más también de esta cajita,
¿verdad? Que la transparencia haga que todo el objeto sea rápidamente visible, identificable. Igual aquí en este objeto, ¿verdad? Se puede repintar un poquito más la transparencia para poder identificar mejor el objeto y no perdernos. Y en cuanto a la calidad lineal de esta otra locomotora de la derecha, tenemos algo parecido a la anterior, de la diapositiva anterior, ¿verdad? Que este es el punto más fuerte y es más fuerte incluso que este, pero que tal vez debería ser más fuerte esta parte porque está más al frente por estar acá en la esquina. Está un poquito más adelante esta esquina que esta parte que está acá, ¿verdad? Vean la que se va alejando de nosotros. Hay más distancia de acá a acá que de acá a acá. Entonces sería eso. Por lo demás anda bastante bien. Y lo que hemos estado explicando del cilindro, no deberían coincidir los contornos con ese corte central. Debería haber una gradita en algún ladito y un poquito de grosor en el otro lado. Y acá lo mismo que ha pasado en otros también, que esta distancia está más larga cuando debería ser más larga la de este lado. Y acá, que nos hace falta repintar esta elipse y bueno, también dibujarla en transparencia y no repintar esta tan fuerte, porque si no, no se entiende qué está pasando ahí. Y aquí nos hace falta repintar esta, ¿verdad? Que está aquí donde choca esta superficie que viene acá cilíndrica con esta superficie que está aquí recta. Es como súper importante eso, entender dónde hay cambios de direcciones en las superficies. Y voy a parar un momentito. Ok, aquí los ejes no están yendo hacia el mismo lugar, ¿verdad? Se están yendo en otra dirección. No hay coherencia entre una llanta y la otra, entonces hay que corregir eso. Acá se están abriendo las fugas, ¿verdad? Por lo mismo, porque hay que mantener una coherencia. Cuando hablamos de conectar todos los ejes, ¿verdad? Entre las divisiones y así esto, que los conectamos internamente, es justamente para que no sucedan estas cosas de la incoherencia. Y bueno, aquí hace falta un poco como trabajar mejor esta elipse, ¿verdad? Construirla bien para que no se aplane y tenga su propio contorno, ¿verdad? Hace falta que se vea la transparencia, es muy importante siempre tener la transparencia de las figuras, la estructura, ¿verdad? Para verlas bien. Luego vamos a ver qué tal está esta figurita del centro. Que bueno, está bien en el sentido de que tiene la gradita, ¿verdad? Eso está muy bien. Tal vez está como un poco diferente, como que aquí está muy chiquitita y aquí está muy grande, entonces hay que ver realmente cuál es la proporción que debería tener para construirla con coherencia. Y aquí hay un piquito que se puede corregir. Acá mejoró la ubicación de esta caja, ¿verdad? Que aquí tenía mucho espacio y acá tenía menos. En ese sentido mejoró bastante. El cubo anda bastante bien, la caja. Vamos a ver, vamos a seguir adelante. Ok, acá tenemos otro ejemplo. Acá, ¿qué es lo que pasa? Está súper bien hacer la línea así tan repetitiva, ¿verdad? Para encontrar la forma de las elipses. Pero cuando ya vamos a repintar, entonces tratamos de repintar con mayor precisión, ¿verdad? Tratamos de no repintarlas todas tanto, sino que cuando ya vamos pintando más fuerte, tratamos de llevar como una sola línea, ¿verdad? Igual, tal vez variamos un poco la velocidad y siempre vamos y nos devolvemos, tal vez no toda la elipse, pero vamos y nos devolvemos tratando de pasar por el mismo lugar, tratando de controlar un poquito más la forma, ¿verdad? Eso sería en ese sentido. Luego acá se está levantando mucho esta elipse. Hay que acordarnos que las elipses que están en plano horizontal son más horizontales, más alargaditas, que su eje mayor siempre está horizontal, no se levanta tanto. Y bueno, lo que hemos venido hablando de que este cilindro pequeñito debe estar centrado con el cilindro grandote.
Lo demás anda bastante bien. Tal vez acá esta elipse está demasiado abierta, ¿verdad? Acuérdense con lo que veíamos con las botellas, ¿verdad? Que cuando las elipses están más elevadas, más cerca del horizonte, se ven más cerraditas. Que es justamente lo que está pasando en este dibujo de la izquierda. Las elipses están casi circulares, casi no tienen perspectiva, ¿verdad? Deberían ser más cerradas para que se sienta que están acostadas, como por ejemplo en este dibujito, ¿verdad? La elipse está más cerrada, nunca tan abierta, porque cuando una elipse está circular es porque la estoy viendo desde arriba, o cuando está, por ejemplo, sobre un plano vertical, es porque la estoy viendo de frente, pero cuando yo la veo de lado, ella se hace más flaquita y se inclina. Su eje mayor se inclina hacia el lado de la fuga. Entonces tener en cuenta eso. En este dibujo de este lado, vamos a ver, eso está ya un poco mejor. Ahí el cilindro pequeño anda buscando el centro, todavía hay mucha distancia de acá a acá y muy poquita de este lado. Entonces eso se puede mejorar, pero ya anda un poco mejor. Y en cuanto a la perspectiva, vean que se ve más pequeñita esta llanta, esta rueda que esta, y eso está muy bien. Solamente que este contorno no está yendo hacia la fuga, debería ir más como por acá. Entonces también cuidar esos contornos, que no se inclinen, ¿verdad? Que vayan hacia la fuga. Este también se está inclinando. Y bueno, ese cubo tiene un poco de curvas en las verticales, ¿verdad? Eso también hay que controlarlo un poquito más. Luego, les puse algunas de estas otras locomotoras que habíamos hecho al principio, que aunque ya no las vamos a usar, pero algunos ejemplos nos sirven bastante. Por ejemplo, esta, vean que se ve muy agradable la forma de estos cilindros, ¿verdad? Se sienten muy volumétricos, se sienten como bastante reales. Y entonces quiero que lo noten, que es que las elipses están bastante bien solucionadas, a pesar de que tal vez tienen una pancita acá. Pero por lo demás están súper bien, se ven bastante volumétricas. Sería muy bueno repintarles un poquito más la transparencia, ¿verdad? Que está por ahí construida, pero que no está repintada, entonces hace que tal vez se vean menos volumétricas de las que se podrían ver, pero está bastante agradable este dibujo. Y en cuanto a la calidad lineal, todavía se puede resaltar bastante más, ¿verdad? Porque hay partes que están atrás, como por ejemplo esta y esta, que están muy fuertes, y partes que están al frente como esta, que están muy suaves. Entonces sería repintar un poco más esto, ¿verdad? Todo este lado, toda esta rueda, repintarla más, e ir bajando hacia atrás. Algo que también está muy agradable, muy acertado y que favorece el volumen es este grosor de este cilindro, ¿verdad? Este espacio, este cilindro interno con este cilindro externo, que hacen que ese volumen se entienda muy bien. Y también como acá le dio el sentido a donde se unen esos cilindros. Eso está muy bien resuelto. Entonces es agradable para resaltarlo como un acierto. Y bueno, por acá hay algo que tal vez sí se podría mejorar y que se puede mejorar cuando lo repintamos, ¿verdad? Que es que acá la fuga se está abriendo. Debería ir más como así. Entonces en lugar de ir así para allá, para abajo. Eso es porque esta línea tiene un poco de curva. Y por lo demás anda bastante bien, el cubo anda bastante bien. Tal vez está un poquito más estrecho en este sentido, pero tampoco está muy grave. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo, vamos a ver qué podemos encontrar por acá. La calidad de línea súper bien, esta rueda es la que está más repintada, eso está buenísimo. Lo que habíamos dicho, que estas piezas mejor hacerlas cilíndricas, ¿verdad? Para que se vea como más coherente el objeto, el juguete. Hacerlas que en vez de cuadradas sean cilíndricas, sería bueno. Acá de este lado está bien la cosa, ¿verdad? Se ve este espacio, pero vean que acá no hay gradita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta elipse ocupa salirse acá un poquito.
para que se forme esta gradita. Y esa otra elipse se estaba levantando mucho. Entonces sí, creo que sería por ahí. A ver qué más podemos hablar acá. Ok. Este punto está más atrás que este punto, pero está un poco más fuerte la línea, entonces eso también hay que mejorarlo, ¿verdad? Nosotros vamos de aquí, del frente hacia atrás, entonces aquí la línea va más fuerte. Cuando llega a este punto debe tener la misma fuerza, más o menos esta parte que esta parte. Ya de aquí para acá me estoy viniendo hacia el frente, entonces esto va mucho más fuerte. De aquí para allá me estoy yendo hacia atrás, entonces esto debería ser más clarito, levemente, ¿verdad? Pero más clarito que esto que está más al frente. Aquí sigo para atrás, entonces esta línea debería estar más clarita que esta, ¿verdad? Que está más al frente. Y así sucesivamente. Aquí voy hacia atrás, aquí me mantengo parecido, pero aquí ya voy hacia atrás. Entonces lo más clarito al final va a ser esto y esto, porque esta rueda, vean que está detrás de esta figura, ¿verdad? Está más hacia atrás a la derecha. Entonces ahí es donde yo tengo que ir distribuyendo mi calidad lineal. Ay, Dios, ya se me perdió. Vamos a ver por dónde íbamos. Por aquí. Ok, bueno, teníamos este dibujo, que este dibujo también lo que le hace falta es resaltarle la profundidad por tono y grosor, que todavía no la tiene muy marcada. Luego acá, vamos a ver si le encontramos algo. Ok, andan los cilindros, se sienten como centrados, nada más que hace falta ajustarle un poquito, ¿verdad? Porque acá se ve más distancia que de este lado más distancia que de este lado, y debería ser al revés, pero es poquito. Luego, en cuanto a la calidad lineal, hace falta que se sienta un poquito más, porque esta parte que está un poquito ya atrás o intermedia se está sintiendo un poco parecida, por ejemplo, a esta o a esta que está más al frente. Entonces hay que ajustarlo. Vean acá, me parece muy bien como acá no está repintado este círculo, esta elipse, porque realmente se siente como que esta es una llanta sólida. Luego hay un cilindro que une las piezas, una pieza rectangular acá, ¿verdad? Luego otro cilindro que une la rueda que es sólida. En cambio acá, en este lado, nosotros realmente no entendemos qué es esto, no entendemos si es un hueco, si luego se hace sólido acá o qué es lo que pasa. A mí me parece que esta sería la mejor solución, que en esta cara no esté repintada la elipse pequeñita, porque ahí realmente no hay hueco ni hay nada, es una rueda grande sólida que luego se une con un cilindrito a la pieza rectangular del centro. Entonces me parece que esa es una solución bastante acertada. La vamos a borrar para que la vean bien. Me parece que eso se ve mucho mejor que acá, porque acá realmente no hay un cambio en la superficie, o sea, toda esta superficie en realidad es plana. Ahí no hay nada que me marque este cilindro. Entonces, bueno, ahí se los dejo. En cuanto a los cubos, tal vez por la foto se le ven las verticales inclinadas, pero me parece que es por la foto. Por lo demás me parece que anda bastante bien. Tal vez este está un poquito más alto, un poquito más largo, pero andan bastante bien. Ok, acá tenemos otra de estas locomotoras más redonditas, que acá algo que hace falta marcar es la tapa de esta pieza, ¿verdad? Como es acá, si es un cilindro, si es un cuadrado, si es un rectángulo, cómo es esa pieza cuando se une con esta. Y en cuanto a la calidad lineal, pues está bastante parecido acá, que acá, que acá, pero esta está más al frente, entonces debería notarse más fuerte todavía esto que esta otra y que esta otra. Por lo demás anda bastante bien. Acá
Vean que la vertical se torció un poco para allá. Entonces tal vez eso, corregir un poquito por ahí. Pero lo demás anda bastante bien. Tal vez acá, corregir, vean que la fuga va por acá. Y esta se inclina un poco para arriba, entonces bajarla en esta parte. Para que vaya directo hacia la fuga. Y lo mismo acá. La fuga va por acá. Y este lado se hizo un poquito para arriba. Nada más ajustarlo ahí. Y repintar un poco más la transparencia, que también le ayudaría a que se entienda mejor todo el objeto. Luego acá tenemos este, que este está bastante correcto y agradable. Tal vez repintarle un poquito más la transparencia sería bueno, que se logre ver la rueda de atrás, ¿verdad? Y las transparencias de estas ruedas de adelante. Acá lo tenemos corregido, vean que nada más le cambió un poquito el ángulo de visión. Pero se ve bastante bien, el cubo está bastante bien, la perspectiva se siente muy bien, muy coherente. Las elipses están bastante bien inclinadas hacia donde tienen que estar, ¿verdad? Eso es algo bueno que podemos notar en un dibujo que las tiene correctamente. Vean como el eje mayor está inclinado en la dirección de la fuga en todas las elipses, tanto en las pequeñas como en las grandes. Y en las que están horizontales, el eje mayor está horizontal, también está muy bien. Igual acá, ¿verdad? Vean que esta, como está más arriba, está más cerradita, también eso está muy bien. En cuanto a la calidad lineal, anda bastante bien. Todavía me parece que esta es la parte que está más repintada, entonces sería bueno repintarle más un poco esta rueda del frente. Y por lo demás yo la siento que anda bastante correcta. En la estructura, ¿verdad? No pasa en la línea del dibujo, pero la estructura sí se siente como muy peludita, como muy irregular, entonces tratar de mantenerse con la línea continua, fluida, suelta. Y ya esto sería todo, entonces los dejo para que trabajen.